Paz de Cristo, estimados hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 84, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando las lluvias llenan los estanques. El Salmo 84 es una oración de parte del rey David. Es una oración de tristeza, de duelo, ya que el rey David había sido amenazado por su hijo Absalón. Cuando su hijo Absalón le quita la vida a su hermano Amnón por él haber violado a su hermana, Absalón, al matarlo, él sale huyendo. Al tiempo él vuelve al palacio con su padre David, y estando en el palacio, él planea destruir a su padre, acabar con su padre, dividirle el reino a su padre, a tal grado que logra el deseo enfermo de su corazón. Y en ese momento de crisis para David, él tuvo que salir huyendo de su lugar, de su casa, de su palacio, de Jerusalén. Ahí en Jerusalén estaba su trono, ahí en Jerusalén estaba el templo donde él iba y adoraba a Dios con alegría, con júbilo. En los primeros versículos del Salmo 84, el salmista nos hace ver cuánto él anhelaba ardientemente estar en la casa de Dios, decía. Volver otra vez a estar en los atrios de la casa de Jehová. Y el versículo 6 nos dice este hermoso salmo, este hermoso capítulo donde él menciona este valle de lágrimas. Ya que el valle de lágrimas que David nos dice, otras traducciones en la Biblia lo llaman por su nombre. Por ejemplo, la Biblia de las Américas a este valle le llama el Valle de Baca, que era el nombre real del Valle de Lágrimas, que en la versión 60 no lo dice. ¿Y qué era este Valle de Baca? El Valle de Baca era un gran valle lleno de árboles, de bálsamos. El bálsamo era un árbol medicinal para los judíos, pero esos árboles de bálsamo se conocían por ser árboles llorones, por una resina que soltaban, y esa resina era la cura, era la medicina para muchos tipos de enfermedades. Y ese mismo Valle de Baca, o el Valle de Lágrimas, como querramos llamarle, era el camino que los judíos tenían que atravesar para poder ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y eso viene a mi mente, que de la misma manera nosotros, para poder estar delante de Dios, adorando a Dios con libertad, muchas veces atravesamos ese tipo de valles en nuestras vidas. Valles de tristeza, de amarguras, de odios, de rencores. Y son valles que es imposible no atravesarlos en nuestro caminar, en nuestro peregrinar con Cristo aquí en esta tierra. Pero yo quiero llevarlos en un momento a reflexionar que en medio de ese valle de tristeza que tú que me estás viendo estás pasando, ese valle el Señor lo puede cambiar en fuentes, como dice el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, dice que lo cambian en fuentes, cuando las lluvias llenan los estanques. En la palabra de Dios, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17, dice de esta manera: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó,
descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo: quebranto Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Una vez más volvemos a encontrar la palabra balsamera, que se está refiriendo aquí a ese valle de la tristeza, o el valle de vacas. Sigue diciendo la palabra de Dios: y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David, en un momento de lucha, los filisteos habían planeado atacar a David. Y el plan que ellos tenían era que David no llegara al reinado. Cuando ellos se enteran que David ha sido ungido como rey de la nación de Israel, ellos pretenden hacerle guerra por la unción que Dios había puesto en David. Pero la Biblia nos dice que los filisteos, para poder llegar a David, ellos tuvieron que subir, dice el verso 17. Tuvieron que subir al lugar donde el rey de Israel se encontraba, el nuevo rey de Israel. Y cuando David se entera que los filisteos están subiendo para encontrarlo, vemos aquí un juego de palabras, vamos a decirlo. David desciende a la fortaleza, y ahí en la fortaleza él ora a Jehová. Y la oración que él le hace al Señor: Señor, ¿iré yo a atacar a los filisteos hoy este día? ¿Los entregarás hoy en mi mano? Y la respuesta de parte de Dios es: ve, porque ciertamente yo te los voy a entregar este día. Pero la clave para que David pudiera vencerlos es lo que el rey hace. Los filisteos, nos dice la palabra de Dios, que tuvieron que subir para poder encontrar. Hay un canto, un himno que dice, una alabanza, que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Para poder llegarle al rey, ellos tuvieron que subir a ese lugar alto donde el rey se encontraba. Que ese lugar alto yo lo represento con la presencia de Dios. Pero cuando ellos van a ese lugar alto, David desciende a la fortaleza. Y en esa fortaleza, él empieza a consultar a Dios. De la misma manera, apreciable amigo que me estás escuchando, hermano, nosotros, que lo único que nos haga descender sea para descender a la fortaleza que es Cristo Jesús. Y esa batalla que David iba a tener con los filisteos se efectuó en ese valle de la tristeza, en esas balsameras que dice Samuel capítulo 5. En ese valle David tuvo su guerra. Y quiero decirte a ti, apreciable hermano, que si tú estás pasando por ese valle de la tristeza, aún en ese valle
también hay victorias en el nombre de Jesucristo. Porque a pesar de que ellos, la batalla que iban a tener, que el Señor le dice, ve porque yo te los voy a entregar, ese pleito se llevó a cabo en el valle de Refaín, donde estaban las balsameras. Y los judíos tenían un concepto que Dios solamente habitaba en los lugares altos, solamente era el pensamiento de ellos. Es por eso que dice la palabra de Dios en el Salmo 23, el salmista decía que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. Porque los judíos tenían ese concepto, esa idea de que Dios solamente se movía en los lugares altos y en los valles, en lugares planos, no. Pero en medio del valle, Dios les dio la victoria para demostrarle a su pueblo que Él es Dios en los lugares altos, pero también en los lugares bajos. Que Él es Dios en los momentos de avivamiento y que Él es Dios aún en los momentos difíciles. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Ahorita a nivel mundial estamos enfrentando una gran crisis, pero yo quiero decirte que en medio de este valle de lágrimas que estamos enfrentando, Dios nos va a dar la victoria. Si tú lo crees, Dios te va a convertir ese valle en una fuente de agua. Pero mira, para terminar quiero decirte, cuando el pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 17, ellos venían por ese desierto donde ellos no tenían agua ya para beber, dice Éxodo 17, no había agua. El pueblo empieza a altercar a Moisés, el pueblo acordándose de Egipto, diciéndole a Moisés, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Allá teníamos agua, allá teníamos comida. Y en ese desespero Moisés consulta a Dios y le dice, Señor, este pueblo, al paso que van, dice, van a terminar apedreándome, porque no tienen agua para beber. Y en ese valle que venían cruzando los hebreos, el Señor le dice a Moisés, golpea la roca, toma tu vara, golpea la roca, y de esa roca va a brotar una fuente de agua. De la misma manera como Moisés golpeó la roca en medio de ese desierto, en medio de esa crisis, al golpearla brota agua y se convierte en un estanque, dice la palabra de Dios, Éxodo 17. De la misma manera, cuando este mundo se encontraba sediento, cuando este mundo se encontraba en crisis, bajo la potestad del maligno, los romanos también golpearon a la roca que es Cristo. Efesios 2:20 dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, la cual fue desechada por los edificadores. De la misma manera como Moisés golpea la roca, así los romanos golpearon la roca que es Cristo, y de esa roca brotó agua para vida eterna. Termino diciéndote, amigo, ese valle de la tristeza, Dios te lo va a cambiar por una fuente de agua viva. Dios te bendiga y vamos a salir adelante de esta crisis. Este valle de la tristeza solamente es temporal. Dios te bendiga, estimado hermano.